Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio, casi julio y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, economía, un trabajo, viajes, la familia, lo sabremos todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes podremos descubrir qué es lo que siente tu persona especial con mensajes explícitos, muy detallados. También se basa en el tarot esta baraja y está canalizada con la energía de mis guías, basada en una historia real, la mía y la vuestra, porque las historias de amor existen, amigos. Muchos de vosotros ya estáis enamorados o queréis encontrar a alguien. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, Géminis, y sobre todo, qué consejos vais a tomar de las cartas del tarot para seguir en esta relación, para encontrar vuestro destino y misiones que cumplir, porque la esperanza están aquí y vuestros guías, tanto como ángeles, arcángeles y Dios, os guían en este camino. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comenzaré sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que tanto amáis o que deseáis conocer. Géminis, ¿qué está sintiendo esta persona? Porque las iniciales me dan un mensaje intuitivo sobre él o ella. Puede ser un pretendiente o más, alguien que quiera regalarte, un cumplido, un amor secreto, una persona que te espíe. Géminis, ¿quién es esta persona para ti? Y estas iniciales son vuestras. La G, gracias por haberme encontrado. Algunos sí que sois almas y llamas gemelas con estas iniciales. La S, sueño contigo, algunas veces románticamente, y otros, Géminis, esta persona desearía decirte algo que tal vez quedó inconcluso. La F, ten fe en que lo nuestro puede seguir avanzando. La B, mi bebé, mi emperatriz. W y la K. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, Géminis. Yo sé que muchos me decís, Esther, yo veo el 11-11, el 2-2, el 3-3, que significan que vuestros guías están aquí para ayudaros en vuestros propósitos de vida, meta, que podáis cambiar y tengáis etapas nuevas y también os podáis reunir con vuestra alma llama gemela. Géminis, este número para vosotros esta semana va a ser Géminis en el amor. Amigos míos, voy a darle la vuelta. El número 3, uno de mis números preferidos, mágicamente y espiritualmente, porque representa a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El 3 está asociado a la magia y al planeta Júpiter. Para vosotros hay mucha expansión, porque también representa una emperatriz. El 3, arcano mayor, Libra, Tauro, planeta Venus. Hay muchas germinaciones para vosotros y no solamente en una relación amorosa, sino en proyectos o algo, Géminis, que tú has estado pensando. Puede ser crear para otros, para los artistas o tu propio negocio. Mira bien lo que deseas parir en este momento. Los que queráis tener niños, hasta con el 3 y una familia. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Os quiero mucho a todos los geminianos y geminianas. Mi ascendente está en Géminis. Sois el signo de las ideas crecientes. Podéis parir una y otra vez. Tenéis mucha fertilidad en vosotros y muchas personas os escuchan porque vuestro conocimiento es ilimitado. Siempre queréis saberlo todo. Yo os comprendo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comencemos esta lectura con el 333. Porque si es así, Géminis, tus sueños ya están en la tierra. Habrá una manifestación. Géminis. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis en el amor. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio
y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Invitación es la primera carta que salta para ti. Géminis, sí hay una persona que está enamorada de ti y puede que lo conozcas o la conozcas, sea una mujer, un hombre, esté cerca de lugares de trabajo, puede que esté en tu misma ciudad. Otros os habéis conocido, enamorado a través de internet y estáis a un paso de dar algo en vuestra relación que va a ser muy factible con esta carta de invitación, porque una persona va a invitarte a comer, a cenar, a salir, a que seas mi pareja, mi novia, quiero una relación estable contigo, y pensad que esta persona, tanto esté a través de vuestros teléfonos móviles o en persona, se va a declarar con unas intenciones que son muy amorosas, porque mirad, hay un punto de partida para vosotros, un abrazo, muchos besos. Los que estéis en una relación o recordando a alguien, esto es lo que desea tu persona. Comenzar de nuevo a hacer un viaje contigo y tener encuentros que sean apasionados, pero sobre todo románticos. En breve, Géminis, vas a recibir esta invitación y voy a colocarla justo donde está nuestro corazón. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? Puede ser que te invite hasta un concierto, música. Estoy yo sintiendo a través de mis guías. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Qué más siente esta persona? Te estoy mirando y buscando a través de internet. Esta persona está muy interesada en ti. Puede ser tu pretendiente, tu admirador, tu novio o un ex. Mirad, no está al otro lado solamente mirando tus estados, redes sociales, lo que escribes y posteas, sino quiero subirte hacia las estrellas, que subas escaleras de emergencia, que te apoyes en mí, porque si tienes algún problema o tú te sientes en este momento vulnerable, Géminis, con algo que tal vez sea una situación para ti que no sabes cómo resolver, esta persona quiere extenderte su mano para apoyarte en todo lo que necesites. Te está mirando y va a ofrecértelo con esa carta de invitación. Mirad quién está alrededor de vuestra vida, tan pendiente, y os pregunta cómo estáis, qué te está ocurriendo, Géminis, y está ahí, porque va a ser algo real, no simplemente a través de internet. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio? La estrella, amigos míos, una carta maravillosa para vosotros. ¿Qué deseáis en este momento? Porque es la manifestación. Teníamos el 333, el Espíritu Santo presente. La estrella es el arcano mayor, número 17, con Acuario. Un nuevo comienzo para vosotros y una renovación como yo estaba sintiendo. ¿Quieres escuchar canciones al lado de esta persona? ¿Salir de fiesta con esta carta de invitación? Porque la estrella no solamente son aquellas que vosotros veis por la noche, Géminis, están durante el día en esta carta de la estrella, porque son tartésicas. Es un honor que vosotros habéis hecho al sol. Cuando os levantáis, habéis dado mucho las gracias por estar en este mundo y por conocer a esta persona. La estrella os va a dar los sueños cumplidos, una sensación, una paz interior para vosotros y una comunicación espiritual, porque tu persona algunas veces sí que está en tus sueños y tú en los suyos, hasta en otras dimensiones, porque el alma está en todas partes, amigos. La estrella pone de manifiesto vuestro nuevo comienzo y la comunicación que vais a tener rápidamente, Géminis. Y voy a colocar Acuario. El infinito es para nosotros como almas y llamas gemelas, porque la estrella es un número 17, una lemniscata, donde el poder está en nuestra mente y en nuestra alma, amor. Quiero que extiendas tus brazos, Géminis, que mires hacia la luz del sol y también la noche, las estrellas, porque vas a recibir una comunicación no solamente de esta persona, sino desde tus guías, en lecturas de tarot, intuitivamente con esta carta. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses, Géminis? Géminis, la carta de calidez, paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Una persona, cuando yo tengo el paje de pentáculos, sé que está muy atada al mundo material. ¿Recordáis vuestro amor, vuestras citas, todo lo que habéis imaginado, soñado, o también estado con esta persona en una casa como una pareja? Amor, vengo a entregarte la moneda dorada del sol, que también está en la carta de la estrella. Ten balance en tu vida, tranquilidad, porque mira lo que estoy a punto de ofrecerte, que podamos salir, disfrutar de nuestro mundo, poder ir a comer, ganar mucho más, que yo te ayude en tus negocios o trabajos, o también te dé conocimiento, porque soy como
como este eterno paje y tengo también control cuando yo lo deseo. Aunque algunas veces tu persona sí que ha trabajado demasiado, amigos, aunque en este momento con la estrella y la invitación como primera carta está pensando mucho más en el amor. Paje de pentáculos, voy a colocar todos los signos de tierra. ¿Qué más hay para vosotros, Géminis? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué más desea decirnos esta persona? Yo soy el aire, el as de espadas, como vosotros mismos. Fluir, un 6 de espadas. Voy a darle la vuelta a la base de la baraja, porque hay muchas noticias para vosotros y voy a dejar esta vez la carta de la muerte y de reunidos, porque es muy importante que lo sepáis. Fluir. El as de espadas, queríais que esta persona también cambiase o pudiese reunirse con vosotros si estáis a larga distancia con la carta de reunidos. Vais a hacer todos los cambios necesarios con la carta de la muerte, porque viene una etapa gigantesca para vosotros, con muchas noticias y renovación con estas mariposas. Si habéis visto algún tipo de animal o si es más concretamente una mariposa, significa que aunque hayáis sufrido en muchas ocasiones con el 6 de espadas, que es un viaje también donde hay una especie de mochila que lleváis cargada a cuestas, vais a tener recompensas muy brillantes con el 3 de bastos, que son las bendiciones. Esta persona, porque yo esta carta, amigos míos, ha sido literal muy frecuente en mi vida, corresponde a Escorpio, Plutón. La verdad sí que va a salir a la luz entre nosotros. Vamos a caminar juntos, amor, en el mismo barco, llegar a una nueva tierra y reunirnos. Si esta persona estaba a la distancia o tenía que cortar algo en su vida, cambiar hasta sus propias creencias, aunque fuese un viaje doloroso, lo va a hacer. Miraos, porque es momento, Géminis, de que tomes aquellos cambios que tú necesites hacer, tanto emocionalmente, materialmente o espiritualmente, con la carta de la muerte. Escorpio, en esta maravillosa carta, reunidos, por fin, después de tanto tiempo, si algunos no os habéis visto o estabais en relaciones a través de internet, o tú, Géminis, tienes un amor secreto o escondido o amas a alguien desde hace muchos años, hay maletas dispuestas a que recorráis este camino con el 6 de espadas. Las bendiciones llegan a vuestra vida. 3 de bastos, el número 3, con Aries. Mirad, estad tranquilos, que no corra la impaciencia, sino que ahora debe de fluir el agua entre vosotros, porque el agua es una manifestación de renovación y de espiritualidad, como en la carta de la estrella, un subconsciente, sueños que están llegando a tu vida y se manifestarán con tranquilidad. Puede que sea alguien que tenga que llegar desde remotamente, desde otra localidad o país. El aire, el as de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Debo de tener las ideas muy claras, desmontar algunas que yo tenía y creer los dos en vuestros guías espirituales y en el destino que os va a acompañar con la carta de la estrella, que os va a dar bondades materiales, riqueza, nuevos proyectos. Con la carta de la muerte, algo muy vertiginoso como un huracán llega a vuestra vida. Y la carta del 6 de espadas, fluir. Súbete a mi vida, amor, con Acuario de nuevo. Acuario es un planeta también transformador que nos da nuevas ideas, como vosotros, geminianos, que sois el aire. Quiero que te subas a esta barca con esta persona, te dejes llevar por este río donde no fluyen tus penas, sino la alegría, la esperanza de encontrar un nuevo lugar y un nuevo rumbo con esta persona. Algunos estaréis haciendo mudanzas, queréis algo nuevo en vuestra vida, puede ser hasta material, este negocio en el que pensabais, un trabajo, mudaros a otra casa, hacedlo, Géminis, porque en vosotros está la estrella y el 6. El 6 de espadas, que es Acuario, y ya lo he puesto, todos los signos de aire en este as de espadas, y Aries en el 3 de bastos. Y ahora vamos a saber qué más desea decirnos esta persona para ti, Géminis. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Voy a dejar estas cartas, romanticismo 11-11, que son para vosotros. Almas y llamas gemelas. Agradecimiento también es. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Una persona que te añora. Chakra del tercer ojo. 11-11-22-33. Al comienzo os lo he dicho, Géminis, porque si estáis viendo estas secuencias es que os vais a reunir con esta persona. Habrá tiempo para vosotros. ¿Lo estás viendo como yo? Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Haced meditaciones para abrir este chakra del tercer ojo. Es vuestra intuición. No se basa en la experiencia, sino en el don que Dios nos dio para ver todavía lo que no está frente a nuestra vida. Almas y llamas gemelas.
Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor. Eres para mí, amor, y eres mi estrella con mucha pureza. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Acompáñame en esta nueva etapa conmigo, amor, porque necesito también tu fuerza, tu serenidad, tu balance, la riqueza de ideas que tú tienes y este romanticismo que yo siento que siempre estás conmigo. Es una persona que te siente, aunque esté lejos, Géminis. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. Hubo bloqueos entre vosotros porque hay un nuevo rumbo, amigos. Las bendiciones están llegando. En este momento para vosotros es importante recoger la carta de transformación y veros como lo que sois, reyes y reinas de este mundo, como Dios os trajo aquí. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses. Puede ser un consejo o qué más nos quieren decir tus guías, tu persona. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de junio y próximos 3 meses. Estas cartas, amigos, son la invitación de una persona que está en tu vida, te está mirando y que quiere un enlace contigo hasta una boda. 5 de bastos, amigos, algunos habéis tenido alguna serie de conflictos con él o con ella, pero hay una competición, hay más pretendientes. Mirad cómo está esta persona por ti. Te está espiando, Géminis. Paje de espadas, tengo una gran mirilla, soy un gran observador. Acuario, Libra y Géminis, removiendo todo el aire, las nubes para ti, Géminis. Yo no quiero estar en una situación conflictiva contigo porque te traigo una moneda dorada, el 4 de bastos, que son las llamas gemelas. Vosotros no solamente tenéis una persona que está enamorado o que quiere comenzar una relación, como veis aquí, y hasta casarse con el 4 de bastos, abriendo una iglesia o al aire libre, sino que hay otros, o pueden ser mujeres, que también deseen este amor y tu persona está aquí vigilando este 5 de bastos. No quiero que otros entren en mi vida o que te puedan decir algo, Géminis. Yo estoy muy atento y voy a traerte la verdad, amor, y analizo las personas que están en tu vida. Si tú, Géminis, tienes fotos con amigos, amigas, familiares, esta persona quiere saber quiénes son con este 5 de bastos. Voy a dejar vuestro paje de espadas y Leo, porque a veces siente hasta celos, amigos, porque yo en la base de la baraja tenía esta carta con el 5 de bastos. Leo, siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros y a través de redes sociales, trabajos, yo tengo que vigilar qué es lo que están haciendo contigo o quieren proponerte. Hay que dejar estos celos, amigos. Tu caballero de pentáculos, mucho sol dorado en estas cartas, hasta en el 6 de espadas, que está en el árbol de la vida, en Tiferet, donde está el sol. Va a llegar para vosotros un regalo excepcional. Una persona que es maravillosa, aunque haya estado muy entregado al mundo material, trabajado bastante, algunas veces se ha aislado, pero mirad lo que tiene con estas cartas hermosísimas para ti. Un regalo, una fundación. Amor, te estoy vigilando, que lo sepas atentamente, pero no solamente para ver lo que haces o por pura curiosidad, porque me interesas, sino porque quiero entregarte el mundo, la moneda dorada del sol, las oportunidades que Dios puso en nuestras manos. Y esta persona te ama tanto, Géminis, que ha estado guardando su corazón y el tuyo, formando una gran barba de mucha sabiduría y amor que está mirando este bisonte. Desde lejos yo diviso lo que deseo, el 4 de bastos, que es Aries, nuestra celebración, amor, porque yo no solamente quiero que te subas a mi vida, tener una relación contigo hermosísima, donde nos amemos y sintamos nuestro corazón con mucho romanticismo. Yo quiero decirle al mundo que te amo y que estoy dispuesto a vincularme contigo, a cerrar un contrato matrimonial, a celebrar una fiesta con estos 4 bastos, comprar comida, hacer un catering, puede ser hasta una boda sencilla para ti, Géminis, pero muy importante, con Virgo, Leo en este caballero y vuestro 4 de bastos, porque vuestro amor es eterno. Estáis vinculados desde hace muchos años algunos. Yo siento hasta hace años, vidas pasadas que representa el 4 de bastos y esos recuerdos que tiene sobre ti, algo que tú le
regalaste, Géminis, sigue mirándolo. Hasta en tus redes sociales guarda esas fotos, todo lo que tú estás diciendo, porque le impresiona lo que haces con la carta de la muerte y esa transformación. Si no os habéis visto durante mucho tiempo, esta persona siente mucho orgullo por lo que tú has hecho y en lo que has sido capaz de convertirte. No temas a los cambios y yo sé, Géminis, que no lo haces. Si quieres tener esta boda, tu enlace, tu caballero de pentáculos mirando para ofrecerte todo lo material que tú deseas y también la bondad, honestidad que tú quieres, entonces cree en tu relación, en tu propósito de amor de estar aquí y en tu alma llama gemela, porque tu amor eres mi nido en el corazón, te enrollas sobre mí y lo haces latir más fuerte y yo quiero seguir viviendo por ti una y otra vez en estas vidas y en las siguientes. Géminis, una hermosísima lectura para vosotros con tanta luz e iluminación hasta en la carta de la estrella. Voy a colocar Virgo, Leo en este caballero de pentáculos y en el 4 de bastos, magnífico, Aries, porque el fuego sí que brilla con la intuición para que la toméis y dejéis atrás etapas que ya no son convenientes para vosotros, con la muerte, que tampoco estéis esclavizados a un trabajo. Quiero que viváis la representación, compartir amor con este 4 de bastos, estar alegres con vuestra familia, papás, hermanos, porque ahí no estaréis solos, hay mucha comida alrededor, hay bebida, triunfos, donde vosotros también podéis seguir alcanzando sueños y también viajar con la carta de fluir. Si habéis pensado en un viaje últimamente o en algún plan que sea moveros en otra dirección, Géminis, entonces es acertado y la estrella os va a acompañar para esta reunión, bodas o enlaces y lo que deseéis tener. Muchas gracias, Géminis, por estar en esta inmensa lectura para vosotros. Os envío desde aquí mis besos, abrazos, bendiciones, que todo esté en vuestro mundo. Decid que ya lo tenéis y asumid, sentid que ya está esta persona a vuestro lado, la que vais a conocer o la que ya habéis conocido, porque amigos, las cartas son muy claras. Tened tranquilidad porque todo llega. Las bendiciones, el 3 hasta en el 6 de espadas es un 3-3, amigos. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y cortad todo aquello que ya nos sirva con las espadas, porque a veces sí que es necesario para seguir conduciendo nuestra vida, liberarnos de antiguas creencias, religiones o costumbres, de algo que vosotros sintáis que ya no tenéis que estar tan apegados. Porque amigos, cuando abrimos la luz hacia las de espadas, también utilizamos el intelecto para crear un nuevo mundo a nuestro alrededor. Gracias a todos y nos veremos en las siguientes lecturas. Géminis, feliz semana a todos.